Dice que se está grabando. Bien, entonces, les comparto la cuestión que estaba conversando recién. Vamos obviamente a darle mayor zoom, 200%. Ya, díganme si están viendo esto, algunas propiedades químicas de compuestos orgánicos, sí. ¿Lo están viendo, cierto? Sí, profe, sí se ve. Bien, ahora entonces, vamos a retomar un poquito algunos compuestos que ya hemos visto, como los éteres. Vuelvo a repetir, cuidado con la confusión, éster es distinto a lo que vimos recién, distinto a éteres, ¿ya? Entonces, si hablamos de los éteres, ¿cómo lo preparamos en el laboratorio? Dice aquí como una receta que hay. Y vuelvo a enfatizar lo que delante dije, que cuando hacemos estas ecuaciones, nosotros vamos, ¿cierto?, de izquierda a derecha, de reactante a producto rápidamente. No obstante, insisto, en los pasos intermedios, en los mecanismos involucrados, hay otras cuestiones bien importantes que nosotros no estamos analizando. Nosotros lo que hacemos es ir de reactivo a producto de inmediato. Nos saltamos los pasos intermedios para que quede claridad y quiero que quede también esto bien registradito ahí para que no haya confusiones. Ya, volviendo al cuento entonces, ¿cómo preparamos un éter? Sabemos que los éteres, ¿cierto?, que son R o R, acuérdense, radical, oxígeno, radical, estos dos radicales pueden ser iguales o pueden ser distintos, se pueden preparar por deshidratación de alcoholes, ¿cierto? Usando como catalizador ácido sulfúrico diluido bajo condiciones adecuadas, con temperatura. Ácido sulfúrico y temperatura o calor, ¿no es cierto? De acuerdo a la siguiente ecuación química o a la siguiente ecuación general. Mírenla, por favor. Concluí con mi café, disculpen. Ya, entonces, son dos moléculas de alcohol, por eso le pongo 2ROH, dos moléculas de alcohol en presencia de un catalizador de ácido sulfúrico diluido y calor, nos permite obtener un éter simétrico más el agua, porque deshidratación nos sobra agua también, ¿se fijan? Entonces, por ejemplo, pongamos dos moléculas de alcohol acá. Dos metanol, dos moléculas de metanol, en condiciones, ¿cierto?, de ácido sulfúrico y calor, ¿qué nos da? Fíjense bien. Veo o escribo dos veces el metanol, ¿se fijan? Y aquí obviamente no tengo, aquí puede ser, ¿no es cierto?, ese hidrógeno de este OH o el hidrógeno de acá, da lo mismo. Lo importante es que sale agua, ¿se fijan? Ahí está el agua que va de acá. ¿Y qué nos quedó? R o R. ¿Se fijan? R o R. Nos queda el dimetiléter. Se forma un éter simétrico, dice, que bien clarito. Éter simétrico. ¿Ok? Entonces, veamos otro ejemplo. No. Vamos a ver ejemplo acá en mi pizarra. Pero vamos a ver sobre esto, porque es la única forma de irnos adecuando a esto. Déjenme compartir ahora la pizarrita. A ver, tanto ejercicio, pues eso mismo lo voy a subir yo, acuérdense. A continuación. Sí. Entonces, ¿cierto? Les recuerdo entonces que tenemos dos moléculas de alcohol, 2ROH, en presencia de ácido sulfúrico, generalmente diluido, y calor, que nos permite obtener un R o R, un éter simétrico, y sobra agua, porque es una deshidratación. Por ejemplo, pongamos el etanol, dos moléculas de etanol, ponemos, ¿cierto? Fíjense bien, CH3, CH2OH. Repetimos como son dos, ¿cierto? CH3, CH2OH. Entonces, a ver si les dijera complete la ecuación y les pusiera esto. Calor. Si ustedes saben, ¿cierto?, que se va el agüita de aquí, esa agua sale de ahí. Nos va a quedar un ROR. ¿Qué nos queda? CH3, CH2, O, H2, CH3, más agua.
Como esta ecuación nos sirve para obtener un éter simétrico, va a ser en este caso el dietiléter. ¿Están de acuerdo? Dietiléter es el que se obtiene, o éter dietílico, más el agua. Estas son las dos moléculas de etanol. Veamos, por ejemplo, si tuviéramos, a ver, el butanol. Agrandémosle un poco el cuento. Dámosle 4 carbonos. Dos veces, ¿no es cierto?, el butanol. En presencia de ácido sulfúrico diluido, más calor. Obviamente, adiós el agua ahí, ¿no es cierto? Y nos va a quedar el CH3, CH2, CH2, CH2 o CH2, CH2, otro carbono más y un último carbono. No olviden que más agua. Se formó el dibutil, 1, 2, 3, 4, dibutiléter, ¿ven? Dibutiléter, o éter dibutílico. ¿De acuerdo? Dibutiléter. ¿Se entiende, no es cierto? Veamos, por ejemplo, si yo le escribiese esta escritura. Complete esto. ¿Cómo escribirían ustedes la ecuación? No olviden que aquí va agua también. Ya. ¿Qué es lo que nos faltaría? No poder completar esto. ¿Cómo se llamaría también? ¿Qué tendríamos que hacer con un poquito de detalle? Poner dos veces, ¿no es cierto?, el éter, perdón, el alcohol. ¿Cómo se llama este alcohol? El alcohol secundario, que se llama isopropanol o 2-hidroxi, no sé, o 2-propanol. 2-propanol, que es lo mismo. 2-propanol o isopropanol. Entonces, escribo dos veces esto. 3, H, H, H3. Voy a repetir la molécula del isopropanol. Y ahora la voy a poner para arriba para que sea más fácil. ¿Ya? Ahí están las dos moléculas de isopropanol. Ya sabemos que es con ácido sulfúrico diluido y calor. Y bueno, imaginemos, ¿cierto?, que se nos va esta molécula de agua, es la que sale de aquí. Aguántame un segundito. Ahí, por ejemplo, ¿cierto? Se nos va a quedar H3, PH, O, H3, que nos queda aquí, lo mismo, PH, H3. ¿Y esto cómo se llama? Diisopropil éter. ¿Ok? ¿Entienden? Bueno, también la podemos escribir, fíjense, que acá arriba me permitiría escribirlo, es lo mismo que lo pusiera así, por ejemplo. Depende mucho de cómo lo escriba. Es lo mismo, se dan cuenta. Escribimos, ¿se dan cuenta, no? Es lo mismo, se fijan eso ahí, está ahí. También, no confundirse por si acaso. Perdón que sea tan desordenado, pero es que no me permite otra condición aquí. ¿Ok? Eso es lo mismo, vamos a ponerlo así como un equivalente, no sé si se entiende. Eso es lo mismo que eso, ¿cierto? Eso, a eso me refiero, que toda esta estructura.
¿Se entiende, no es cierto? ¿Alguna pregunta? Bien. Eso es más o menos lo que tendría que ver con la deshidratación de alcoholes. No tiene mayor ciencia esto, como les digo. Creo que se puede entender bien. Nunca me la hacen saber. De lo contrario, ¿no es cierto? Avanzamos al otro. Ahora vemos el proceso inverso. Vamos a volver sobre los apuntes que teníamos. Ya. En mis apuntes. Entonces se forma un éter simétrico como habíamos dicho. Ahora, por otra parte, la degradación de un éter por acción de un ácido o de un hidrácido específicamente, como el ácido iodídrico o el ácido bromídrico, ¿ya? Concentrado, sí, a temperatura alta, corresponde a lo que se llama una reacción de reducción y permite obtener un halogenuro de alquilo y un alcohol, según la siguiente ecuación. Tengo un éter, ¿cierto? Que puede ser simétrico o asimétrico, ¿ven? Porque son distintos los radicales, más un hidrácido que puede ser yodo aquí o puede ser bromo, cualquiera de esos dos, son los más comunes. En presencia de calor, ¿no es cierto? Con alta temperatura, dice, se forma un halogenuro alquilo RX más un alcohol. Fíjense bien. Esta es la ecuación general arriba. Vamos a dar un ejemplo. Vamos a tomar un éter asimétrico. ¿Ven? CH3 o CH2CH3. Este es el etil metil éter. Etil metil éter. Más el ácido iodídrico, HI. ¿Qué se formará? Se junta la R, esa R que es el CH3, R, con el yodo, ¿ven? Eso con eso. Y esto con eso. Perdón, el OH no se cierto con eso. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar el CH3I, RX, más CH2, CH3, perdón, CH3, CH2, OH. ¿De acuerdo? El hidrógeno se cuelga acá, digamos así. Entonces nos va a quedar el yoduro de metilo con el etanol o alcohol etílico. Un segundo caso, R, CH3, CH2O, este es el etil isopropil éter. Entonces nos queda el RX, R con bromo, nos queda R, CH2, CH3B, CH2, CH3BR, o CH3, CH2BR, y el bromuro de etilo más el isopropanol. ¿Ven? El isopropanol es hidrógeno con ese oxígeno. Entonces, esta parte como que se desprende y se junta con el bromo y todo este resto, este hidrógeno se mete aquí dentro y nos queda el alcohol. No sé si les queda claro. 2-propanol o isopropanol, que es lo mismo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer aquí? Voy a escribir bien para que no les quede duda. Vamos a hacer ejercicios mejor, es la mejor forma de hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces, déjenme anotar un par de cosas primero, porque voy a volver sobre la diapo y me pierdo un poquito. Vamos entonces a ver ejercicios. Estamos viendo los ejercicios, ¿cierto? O digamos, la pantalla en blanco. Acuérdense que la degradación de un éter R o R', que se hace con un ácido, ¿no es cierto?, hidrácido, en presencia de calor, dijimos, nos permite obtener un RX más un ROH, un R', Acuérdense, ¿no es cierto?, que este R se casaría con la X, ¿cierto? Con ese, perdón. Este primer radical se casaría con la X, ¿cierto? Con el halógeno. Y
Todo este resto, el OR, se casaría, ¿no es cierto?, con el hidrógeno. Este y ahí, ¿no es cierto?, por decirlo así. ¿Ven? Por tanto, vamos a escribir, por ejemplo, un éter asimétrico. Puede ser simétrico o asimétrico, pero escribamos, por ejemplo, el CH3, CH2 o CH2, CH2, CH3, más el ácido bromídrico en presencia de calor. ¿Ven? Entonces, la R esta, CH3, CH2, formaría el halogenuro alquilo. Eso, ¿no es cierto? Ahí, eso ahí. Con el bromo, ¿cierto? Fácil, ¿ven? Bromo más todo esto otro. Este H se metería, digámoslo aquí. Ahí, a ver si lo entienden. Nos va a quedar, si quieren lo escribimos en el mismo orden. OH, H2, H2, H3. Y ahí está el alcohol. Se formará el bromuro re-etilo más el 1, 2, 3 propanol, ¿cierto? ¿Ven qué fácil? No es tan complicado. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No creo, ¿cierto? Bueno, hagamos un último ejercicio. Como por ejemplo les quedaría, supongan, bueno, veamos uno simétrico, a ver qué nos resulta. Entonces, ven, este R con el yodo, este hidrógeno se metería aquí. ¿Qué nos va a pasar entonces? Nos queda el yoduro de metilo más el metanol. ¿Ven? Yoduro de metilo más el metanol. ¿Una pregunta? ¿Duda, consulta? Eso pasaría con lo que podríamos ver con los éteres en cuanto a la deshidratación de un éter y la, digamos, la degradación de un éter. Cuando se rompe, ¿no es cierto? Se rompe la molécula en presencia de un ácido, genera realmente un halogenuro alquilo más un alcohol. ¿Ven? Esas dos cosas tendríamos que hacer. Cómo se forma y cómo se rompe, por decirlo así. Ya, ¿alguna pregunta? Espero que no. Si no me hacen preguntas, yo supongo que están avanzando, chiquillas. Volvamos entonces sobre los aportes. Ya, volvemos entonces sobre los apuntes para ir concluyendo ya. Ahora entonces nos vamos a preocupar de los alcoholes. Y vamos a ver el proceso de oxidación de alcoholes. Son 6 páginas en todo caso para que sepan, con la tercera. En los compuestos orgánicos en general, la oxidación implica perder hidrógeno. Fíjense bien, se pierde hidrógeno. Acuérdense que en los compuestos inorgánicos la oxidación implicaba transferencia de electrones, ¿cierto? Perder electrones a fin de cuentas. Eso es lo que significaba la oxidación y la reducción ganada de electrones. Aquí es lo mismo en todo caso, pero se ve más en términos porque también hay pérdida de electrones y todo ese tipo de cosas. Aumenta el número de oxidación, qué sé yo. Pero aquí se ve en cuanto a la pérdida de hidrógeno. Pérdida de hidrógeno significa oxidar. Entonces, por la acción de un oxidante débil, los alcoholes primarios, RCH2OH, porque acuérdense que un alcohol primario, porque el OH va unido a un carbono primario. ¿Y por qué este carbono primario? Porque va unido a un solo carbono. Entonces, la oxidación con un oxidante débil
de un alcohol primario, menos hidrógeno significa perder hidrógeno, le da un aldehído, un R-CHO. Ejemplo, propanol, 1, 2, 3, con oxidación, oxidante débil, me da el propanal. ¿Se fijan? Digamos que se pierde ese hidrógeno. Bueno, se pierde un hidrógeno alfa de acá en todo caso, no importa el caso. ¿Ya? Me da propanal. Propanol pasa a propanal. De alcohol primario, por oxidación débil, pasamos al aldehído. Alcohol a aldehído. Ahora, si usamos un oxidante fuerte, como el permanganato de potasio, o el dicromato de sodio, o el dicromato de potasio, ¿ya? El alcohol primario se oxida primero a aldehído, pero continúa oxidándose hasta ácido. O sea, primero pasa por ser aldehído, ¿no es cierto? Y luego pasa por ácido. Acuérdense que esto lo mencioné, y al final en la última diapositiva, o pues en hoja también tengo algo que se refiere a esto. Cuando uno bebe, ¿no es cierto?, en exceso, y el otro día lo que llaman la resaca, que anda con la resaca, con lo que quieren llamar el hacha, la caña mal, lo que ustedes quieren llamarle, que anda tan desagradable el otro día, se debe a que, porque el alcohol más o menos demora 72 horas en eliminarse del organismo. Entonces, el día siguiente de la fistoca, ¿cierto?, al día siguiente del exceso del alcohol, uno anda bien complicado porque se ha formado el etanal, el aldehído. Y después, ¿cierto?, la degradación continúa hasta que ya se transforma en ácido. Entonces, esto es lo que es más normal, ¿ya? Entonces, fíjense bien. Bueno, quien oxida los alcoholes adentro no es el dicromato, sino que hay otras sustancias que van provocando la oxidación. O sea, la misma, ¿no es cierto?, el mismo metabolismo del alcohol va implicando que se vaya oxidando primero a aldehído y luego a ácido. Entonces sería esta como la secuencia. Alcohol primario por acción de un oxidante fuerte, ven, menos hidrógeno significa oxidación, pero con este oxidante fuerte forma el aldehído y luego se sigue oxidando, sigue perdiendo hidrógeno y se forma el ácido carboxílico. ¿Ok? Ya. Entonces, veamos un ejemplo. El famoso etanol que les dije recién, ¿cierto? CH3CH2OH con el dicromato. Voy a poner solamente el ion, por eso le faltan las dos carguitas allí, porque no puse los dos sodios a lo mismo. ¿Ya? Primero se forma el etanal y luego se sigue oxidando y se forma el ácido etanoico. ¿Ven? De etanol pasamos a ácido etanoico finalmente. Pasando por etanal y luego en etanoico. De alcohol pasamos al aldehído y de aldehído pasamos a... ¿Ok? Eso le pasa a los alcoholes primarios. Acuérdense que son los el RCH2OH, CH2OH porque el hidroxilo va unido a un carbono que es primario. Este carbono es primario porque a su vez va unido a un carbono más. Ya, ¿se entiende, no es cierto? Por su parte, si tenemos un alcohol secundario como el isopropanol o el 2-propanol, ¿ven? ¿Por qué este es un alcohol secundario? Porque el OH va unido a un carbono secundario. ¿Y por qué este carbono secundario? Porque a su vez va unido a a dos carbonos, ¿se fijan? Entonces, RCHOH. El otro era RCH2OH. Entonces, un alcohol secundario se oxida con un oxidante fuerte como el dicromato de sodio o potasio. El hidrógeno significa que se oxida también. Pasa a ser cetona. Entonces, un alcohol secundario se oxida a cetona. Ejemplo, si tenemos dos butanol, ¿se fijan? 1, 2, 3, 4 butano y 2 butanol. El OH está unido a este carbono, a ese o a ese da lo mismo, va a ser el 2-butanol. ¿Y por qué es secundario? Porque el OH está unido a un carbono secundario. ¿Y por qué es secundario este carbono? Porque está unido a dos carbonos. Como es un alcohol secundario, por la acción del oxidante fuerte, se oxida pero a acetona, no aldehído ni a ácido, sino que acetona. Nos queda lo mismo, CH3, y aquí ven CO, CH2, CH3. Solamente lo H ahí, ¿no es cierto? Cambia, sale el hidrógeno, porque se pierde ese hidrógeno, digámoslo así, ¿ya? Se pierde este otro hidrógeno, ¿no es cierto? ¿Ya? Y se forma el doble enlace y nos queda una acetona. Quedan las dos butanonas, o también llamada etil-metil-cetona. Dos butanonas, porque está en posición 2, o bien etil-metil-cetona.
¿Ok? Fíjense otro ejemplo. Esto pasa con el mentol. El mentol, no sé si se acuerdan, el mentol es un aceite, una esencia de la menta, se saca de allí. Y bueno, el mentol, ¿no es cierto?, se oxida a mentona. Y bueno, aquí les puse qué es lo que es el mentol, que proviene de aceites vegetales, de menta, ¿no es cierto? Y se usa, por ejemplo, para aliviar la picazón, o bien para descongestionar las vías respiratorias, cuando hay, ¿no es cierto?, mucha tos, por ejemplo, se hace una friega en el pecho ahí con este tipo de cuestiones del mentol, porque ahí va penetrando, ¿cierto?, un poquito al interior y va como provocando efectos analgésicos a fin de cuentas, y va dilatando, ¿no es cierto?, las vías respiratorias fundamentalmente, eso es lo que va haciendo. Bueno, el mentol, cuyo nombre común es mentol, se llama, esta es la fórmula. Fíjense que no es tan complicado, se llama, fíjense, ahí está lo H, ciclohexanol, por tanto es carbono 1, carbono 2, se llama el 2-isopropil, 3, 2, 3, 4, 5, 5-metil, 2-isopropil, 5-metil, ciclohexanol. Cuando se oxida con un oxidante fuerte, como es un alcohol secundario, ¿por qué secundario? Porque el OH va unido a un carbono secundario, este carbono 1. ¿Y por qué este carbono 1 secundario? Porque va unido a dos carbonos, ¿ven? Entonces, como un alcohol secundario, se oxida, pero acetona, ¿ven? El OH ahí como que desaparece y parece el doble enlace. Se mantiene el isopropil, se mantiene el metil. Nos va a quedar entonces el 2-isopropil, 5-metil, ciclohexano, o también llamado mentona. De mentol, alcohol secundario, por oxidación, pasamos a un aceto. Mentona. Mentona. ¿Ven? Ese es un ejemplo ahí de una aplicación de este tipo de oxidación de alcohol secundario. ¿Estamos de acuerdo? Finalmente, un alcohol terciario, ¿ya? Como por ejemplo el terbutanol, no sufre oxidación. Dice, no hay reacción, significa NHR, no hay reacción, no reacciona. ¿Por qué? Los alcoholes terciarios no sufren oxidación debido a que el carbono, ¿cierto?, que lleva el ion hidroxilo, está enlazado con otros 3 átomos de carbono. Por tanto, no puede formar un doble enlace carbono-carbono, porque le sobraría un enlace. O sea, no hay posibilidad. Por ejemplo, si yo pusiera el 1-metilciclopentanol, ¿cierto? Este es un alcohol terciario, ¿de acuerdo? Porque lo H va unido a un carbono, a dos carbonos, a tres carbonos. ¿Ven? Terciario con dicromato, usted pone no hay reacción, no se confunda. El alcohol terciario no se oxida. El primario se oxida directamente al aldehído o se oxida finalmente a alcohol, a ácido. El secundario se oxida a acetona y el terciario no reacciona. ¿De acuerdo? En rigor, finalmente, la combustión, por ejemplo, de un alcohol, cuando uno enciende alcohol, ¿no es cierto? Uno puede prender el mechero que funciona, ¿no es cierto?, con alcohol, se amplifica con el espíritu vino que se llama. ¿Qué es lo que pasa? En rigor, la combustión de un alcohol también es una oxidación, pero el producto final no es ni ácido, ni es aldehído, sino que es dióxido de carbono. ¿Ven? Fíjense que hay una oxidación bien fuerte aquí. Que este carbono que tiene un estado de oxidación menos 1 pasa a un estado de oxidación más 4. Menos 1 pasa a más 4. Recuerden que nosotros aprendimos a sacar los estados de oxidación de los carbonos. Entonces, a fin de cuentas, si yo combustiono alcohol, se fijan, lo que estoy haciendo acá es alcohol más oxígeno. El etílico más oxígeno me da CO2 más agua. Bueno, y ahí está, obviamente, el equilibrio de la ecuación. Entonces tengo 1, 2 carbonos, 2 carbonos. O 3, 5, 6 hidrógenos, 3 por 2, 6 hidrógenos. Tengo 1 más 7 oxígenos, más 6 son 7 oxígenos. Tengo 2 por 2, 4, más 3 son 7. ¿Ven? Entonces, a fin de cuentas, la oxidación, o mejor dicho, la combustión de un alcohol, a fin de cuentas, corresponde a la oxidación. Y a fin de cuentas, todo, ¿no es cierto?, prácticamente lo que combustionamos, si yo combustiono el propano, por ejemplo, el CH8, que es el gas que tenemos en los, como hidrocarburos en los cilindros comunes de la casa, también es una oxidación. ¿Ven? De ese 3H8 más oxígeno más CO2 más agua. O sea, toda combustión completa, no olviden, me da alcohol, me da CO2 más agua. Y bueno, a fin de cuentas, lo que quiero decir es que toda reacción de combustión, en rigor, correspondería a una oxidación. Eso es lo importante. ¿Ya?
Y una última aplicación que ya les conversé, pero se las voy a escribir aquí para que la tengan presente. Detección de alcohol en la sangre. ¿Cómo funcionaba originariamente esto? Porque ahora el asunto está totalmente distinto, ¿no es cierto? Pero bueno, originariamente, no hace muchos años, la oxidación de etanol con dicromato potasio, K2CL2O7, constituye la base del dispositivo original para detectar alcohol etílico en el aliento. Cuando te hacen soplar, a fin de cuentas, ¿no es cierto? Ese dispositivo, ese tubito allí, donde hacen el control, la prueba se fundamenta en la diferencia de color que hay entre el ion dicromato, CL2O7, que es de color naranja rojizo, del reactivo, y el ion cromato, que es el que se produce cuando se reduce del producto, que es de color verde. O sea, pasa de color naranja a verde. Y esta es la reacción. Alcohol etílico más el dicromato, ¿ven? Que es un alcohol primario, pasó a aldehído intermediariamente y terminó en ácido. ¿Sí? En ácido. Pero ¿cómo se dan cuenta los tipos? Fíjense, ¿cómo funciona esta cuestión? A medida que el aliento que contiene vapores de alcohol o de etanol, cerveza, qué sé yo, que vino, lo que tú queráis, incluso esas infusiones, ¿cierto?, para desinflamar la amígdala de los propóleos que hay, también te joden ahí, te joden porque igual tiene alcohol. Pero bueno, dice, a medida que el aliento que contiene vapores de alcohol pasa por el tubito de vidrio del dispositivo, ya que contiene dicromato de potasio embebido en ácido sulfúrico y que está impregnado en gel de sílice, el anión dicromato va reaccionando químicamente según esto y físicamente va cambiando de color naranja a color verde. ¿Ya? Entonces, posteriormente, se estima la concentración de alcohol en el aliento, midiendo hasta dónde se extiende el color verde a través del tubito. Mientras más larga la extensión del color verde en el tubito, se supone que tiene mucho más alcohol el tipo, ¿no es cierto?, su aliento o en su sangre. Porque después, bueno, con un buen test, ¿no es cierto?, que los hay ya de acuerdo a la tecnología, los tipos ya determinan definitivamente la concentración definitiva de alcohol en la sangre. No creo que, bueno, no me atrevo a asegurar, pero me parece que ahora ya los alcoholómetros te dan de inmediato la cantidad más o menos. Te arrojan 0,8, qué sé yo, 0,7, 0,5, lo que tenga el tipo ahí, depende de lo que haya pedido. Pero esa es en cuanto más o menos una aplicación de cómo funciona esto, que es una oxidación de un alcohol secundario, de un alcohol primario, quiero decir, que el alcohol etílico es un alcohol primario. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Duda o consulta? No, parece que no hay preguntas. Son muy buenas preguntas. Ya, para que terminemos entonces, para no aburrirnos mucho, vamos a hacer unos 2 o 3 ejercicios en nuestro set de ejercicios y vamos a concluir. Están viendo mi presentación, ¿cierto? De mi pizarra, supongo. Sí, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo le propusiera esto, imagínense que es fácil, CH3 o H. Y le pusiéramos, que si yo, oxidación, por ejemplo, ahí con dicromato potasio, como CL2O7, lo ponemos, ¿cierto?, que es una oxidación, porque el menos hidrógeno significa que pierde hidrógeno. Este es un alcohol de qué tipo? Primario, ¿cierto? Un alcohol primario, ¿sí o no? Porque el OH va unido a un carbono primario a fin de cuentas. Bueno, no queda otra que poner, puedes tú poner, ¿cierto?, HCO y que se sigue oxidando hasta el HCOOH, es decir, hasta ácido metanoico. ¿Ya? Un alcohol primario. Pero pongamos otro alcohol primario, supongamos el butanol. Depende, no voy a poner. Quiero decir que es estén 1, ay, que torpe soy, chiquillo, discúlpeme. No me hagan caso, soy un ácido. Bueno, con eso. Lo que quise poner era el butanol, el alcohol primario.
Entonces se lo presentamos, ¿cierto?, con una oxidación de dicromato, menos hidrógeno. Como es un alcohol primario, ¿cierto? Porque esto es un alcohol primario. RCH2OH, este OH, bueno, se va a oxidar primero, en orden, va a oxidarse a un aldehído, y terminará oxidándose, ¿no es cierto?, y convirtiéndose en un ácido butanoico. Nombre, ¿cierto? Este es el butanol, alcohol primario, pasa a butanal, escribir bien ahí, butanal, y termina en ácido butanoico. ¿Están de acuerdo? Eso sería más o menos el asunto, ¿ven? Alcohol primario. Si ponemos, por ejemplo, ahora un alcohol secundario, supongamos el mismo butanol, pero vamos a poner acá. Pero vamos a poner el 2-butanol. H, 2-butanol, ¿se fijan? Más, no más, nada, pongamos ahí, sino que dicromato potasio, le podemos poner más también, pues acá. Y se va a oxidar, primero, como es un alcohol secundario. ¿Por qué secundario? Porque tiene su hidroxilo unido a un carbono secundario. Y este carbono secundario porque va unido a uno o a dos carbonos. Por lo tanto, se va a oxidar a una cetona, ¿cierto? Entonces nos va a quedar directamente H3, H2, O y H3. Se va a convertir en la 2-butanona. O etilmetilcetona, ¿cierto? Que es lo mismo. El nombre alternativo que tendría. ¿Una pregunta? Etilmetilcetona, ¿cierto? Veamos entonces cómo les va con este otro, por ejemplo. Alcohol. ¿En qué se convertiría? ¿Cómo se llama este compuesto primero que todo? Este es un alcohol, ¿cierto? ¿Cómo se llama este alcohol? ¿Recuerdan el nombre? Idea. 2-propanol o isopropanol, ¿cierto? O es un alcohol secundario, se oxida a cetona. ¿Qué se formó? La isopropanona o la dimetilcetona. Isopropanona. Propanona. Propanona. También llamada la 2, no, la dimetil, quiero decir. Dimetilcetona, ¿cierto? Eso es lo que tenemos que pensar. ¿Alguna pregunta? Entonces, a ver bien claro, los alcoholes primarios se oxidan a aldehído primero y luego a ácido. Los alcoholes secundarios se oxidan directamente a acetona y los alcoholes terciarios no se oxidan, por ejemplo. El butanol, ¿cierto? Dijimos es el butanol. Este es un alcohol terciario, ¿cierto? Se llama terbutanol o alcohol terbutílico.
Y terrobutanol porque es un alcohol terciario, de ahí viene el nombre terra, porque el OH va unido a un carbono terciario. Y este es un carbono terciario porque va unido a uno o dos de carbono. Si yo escribiese esta propuesta, les digo que se forma aquí. Ah, este es un alcohol terciario, profesor, usted bien sabe, y nos dijo, y los libros dicen que no hay reacción, porque los alcoholes terciarios no sufren oxidación, porque este carbono, ¿cierto?, lleva unido al hidroxilo, no es capaz de formar doble enlace ni nada. ¿Alguna pregunta, duda o consulta? Bueno, hemos juntado bastante hoy día, ¿no? Pareciera poco, pero es bastante lo que hemos juntado. Por lo tanto, yo creo que ya es hora de que hagamos una evaluación. Ustedes me dirán, si esperamos esta semana, pues que no podemos dar, también dijimos siempre que no se podían dar, así que mejor voy a esperar la próxima semana, chiquillos, para respetarles sus tiempos, porque no se podía, ¿cierto?, dar tareas para la casa, para la semana de receso, y dejar la marcha blanca la siguiente también, así que vamos a respetar mejor. Pero en todo caso, el próximo lunes la voy a tener lista de inmediato, la guía, ¿no es cierto?, siguiente, para que podamos tener nuestra segunda nota, ya verla luego, ¿ok? Aparte del laboratorio, que el laboratorio ha andado súper bien, están todos un 5 y un 7 por ese caso, así que no les quepa duda que la nota está buena, que lo han hecho un buen trabajo. Creo que ni siquiera hay 5-5, creo que hay más de 5-5 todavía, 6 para 7 diría yo. Y tranquilidad por ese lado. La guía también, ustedes saben su nota, ¿cierto? Tampoco estuvo mal, creo que era una nota, o la más baja era un 5. Y la siguiente nota, bueno, ya tendrá que ser tan buenas como las anteriores, porque por ese lado no andamos con tanta dificultad. La pregunta que les hacía adelante, no de nadie adelante, están acá, pero bueno. De los presentes, Lucas, Beatriz, Catalina, Josefina, Gabriela y Arixa, no tienen nada ustedes entonces para este miércoles, ¿cierto? Que quien tengo anotado, repito, es Sofía, Emilio y Rodrigo. Ellos están, ¿no es cierto?, con actividad para este miércoles entonces. Bueno, si no hay alguna pregunta, chicas jóvenes, cortar la grabación y cerraríamos en la mañana, porque más allá no.